know what he's gonna bring, and I'm ready. Believe me, I'm being in the ring with all kind of fighters. Yeah, you know, brother. You don't know. You don't experience this kind of level of fight. You will see, and you will learn. You had a great opportunity, and you have fought. You will see. You fought some of the best in the world. That's cool. Yeah. We know. Yeah. I understand that. Everybody in the world knows you fought the best. You have a lot of skills. But I don't mind that. You have a lot of skills. But You do too. You got some skills. This is different, and you will see. All right. I'm not ready for whatever. I'm a motherfucking lion. I'm a lion. Canelo Alvarez, you're about to get in that ring with a lion. You tell these people why they need to tune in to Showtime pay-per-view and why Canelo Alvarez is going to win this fight Saturday night. I just tune in because it's gonna be a great fight, and I don't know what animal I need to say to whatever. I'm that animal. ¿Y qué versión de Saúl Canelo Álvarez veremos el próximo sábado 30 en la T-Mobile Arena? No, todos los días son mexicanos, para mí todos los días son mexicanos. La verdad que me siento muy bien, me siento muy contento, agradecido con toda la gente que siempre viene a apoyarme, siempre está aquí mandándome sus buenas vibras y la verdad contento ya que estamos a unos días de esta pelea. Oye, decía Charlo por ahí que eres un boxeador que no tienes las cualidades de hace muchos años, ahora enfrentarlo, ¿qué te dice? No, eso me motiva muchísimo ese tipo de peleas, ese tipo de peleadores que nunca han creído en mis habilidades, el poder mostrárselas, estar a poco tiempo de poder mostrárselas, eso me motiva muchísimo. El mensaje para la afición. No, agradecido con la afición, espero que disfruten de esta gran pelea que han querido ver durante muchos años, espero que la disfruten. Por supuesto que vamos a disfrutar esta pelea y esperemos que sea una buena pelea porque hasta el Consejo Mundial ha mandado a hacer un cinturón especial con motivos poblanos para el que salga ganador este 30 de septiembre. Un cinturón realmente que se ve muy mexicano, se ve muy padre y me gusta bastante. Escríbeme aquí en la cajita de comentarios, ¿te gusta este cinturón? A mí me parece bastante bueno, les quedó bastante bien. Y en este video te presentaré un análisis objetivo más allá de mis impresiones personales. Te voy a compartir datos interesantes de ambos boxeadores, lo bueno, lo malo y lo feo de este combate, y al final serás tú el que tenga la última palabra. En este video me voy a centrar sobre todo en los puntos buenos que ambos profesionales tienen, sin perder la objetividad y sin dejar de ser crítico. Estaremos transmitiendo también la narración en vivo por Richie Blog este sábado 30 de septiembre para que estén pendientes, y la mejor manera de estar pendientes de nuestros videos es suscribiéndose a nuestro canal, y al suscribirse tocar la campanita y activar las notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video y lo veas en tus notificaciones. A lo largo de la semana hemos estado platicando superficialmente de esta pelea. Los dos deportistas son buenos, son excelentes, no me cabe ni la menor duda. Charlo es un peleador más alto. Físicamente Charlo es un peleador más alto que Canelo, es más largo, tiene un alcance mayor que el Canelo, tiene una efectividad noqueadora del 54% contra un 66% de efectividad noqueadora del Canelo Álvarez. Canelo Álvarez tiene un alcance menor de 179 centímetros con 1,73 de estatura, y Jermell Charlo, lo dijimos, está muy alto, mide 1,83 de estatura y tiene un rango de 1,85 metros. Es un peleador que tiene unos brazos muy largos y aparte se sabe mover bien, sabe usar lo que Dios le dio. Jermell Charlo tiene un gancho al hígado también muy interesante, pero aquí lo que salta y lo que más llama la atención es que Jermell Charlo no pelea desde mayo del 2022, y esto sí hay que destacarlo. A mí no me preocupa el hecho de que tenga que subir 2 divisiones, lo preocupante con Charlo es que viene de un año de inactividad, y esto claro que pesa. El Charlo de hace un año era un Charlo muy ágil, tenía un juego de pies mucho mejor que el de su hermano y era más disciplinado, a pesar de que los dos tienen fama de ser muy fiesteros. El Charlo de hace un año bailaba en el ring, lucía un boxeo
boxeo ortodoxo pero efectivo. Se movía muy bien. El Charlo de hace un año era experto en cansar al rival, y si acaso llegara en el nivel que le vimos hace un año cuando peleó con el argentino Brian Carlos Castaño, que por cierto fue una revancha porque este argentino le complicó en serio la vida a Charlo. Ya habían peleado y el argentino le sacó un empate, pero hace un año pelearon y Charlo se quedó con el triunfo, y en esa pelea vimos a un Charlo duro, agresivo en su mejor momento, un Charlo muy agresivo. Realmente vimos un león, como él dice, que de repente ya no bailaba sino se fajaba y tiraba muchos golpes de poder. Si llega a ese nivel para pelear con Canelo, quizá Charlo tenga una posibilidad de dar una buena pelea, porque mi pronóstico es que Charlo no va a ganar, simplemente no está al nivel de Canelo Álvarez, quien se ha fajado con lo mejor que hay. Lo único que le falta al Canelo para cumplir con la afición es ganarle a Benavides y a David Morrell. Entonces sí, todos estaremos satisfechos. Jermell Charlo no es Benavides ni Morrell, quienes son los únicos dos boxeadores actualmente quienes pueden ganarle al Canelo. Jermell Charlo no pega tan fuerte como ellos, es una pluma en comparación con este par de monstruos. Por eso mi pronóstico es que Canelo va a ganar de una manera arrolladora y convincente, y lo va a noquear. Jermell Charlo tiene 33 años, la misma edad que el Canelo, por lo tanto el factor de juventud no se inclina para ninguno de los dos. Canelo, sin embargo, ha mostrado menos movilidad después del round 6, y como bien dice Oscar de la Hoya, Canelo después del round 6 camina como si estuviera caminando sobre arenas movedizas. Canelo tendrá que volver a las raíces, tendrá que volver a lo básico, ser muy elusivo, el juego de pies, tendrá que volver a moverse. Este Canelo que estás viendo en estos highlights que yo te escogí, donde el Canelo muestra sus mejores movimientos elusivos, su mejor juego de cintura, este es el Canelo que a mí en lo personal me gustaría ver. Este Canelo que ves en la pantalla son sus mejores momentos, cuando el Canelo le echaba más ganas, hombre. Así es como lo queremos ver, elusivo e inteligente, técnico, no que se coma todos los golpes. Si el Canelo vuelve a sus raíces con este juego de cintura, le va a ganar sin problemas a Charlo, y si pelea así con estos movimientos como lo están viendo ustedes, entonces tiene una oportunidad también con Benavides y con Morrell, pero se tiene que enfocar en la técnica, se tiene que enfocar en la velocidad, porque la calidad indudablemente la tiene. A mí me gustaría ver a un Canelo mejor preparado, y quiero ver knockout, porque tiene todas las condiciones para regalarle un knockout a la gente que aún lo apoya, y después que vaya al mero reto, que vaya con Benavides y con Morrell. Pero hoy es Charlo, hoy 30 de septiembre es Charlo, y Canelo tiene que volver a ser Canelo, tiene que recuperar el ojo de tigre, trabajar con el juego de pies y traer a casa ese cinturón poblano tan chulo. Mi pronóstico es que si trabaja en la velocidad, Canelo Álvarez va a barrer el piso con Jermell Charlo y los del Canelo. Con respecto a mi humilde apreciación, esta pelea será una masacre y Charlo no tiene ni la menor posibilidad de ganar. Y no es por ser muy estricto ni muy mamón, pero en el 2015 fue la última vez que Jermell Charlo peleó contra alguien realmente peligroso, un boxeador de Armenia llamado Vanes Martirosyan, quien le dio una tremenda batalla y en ocasiones hasta paliza. Lo complicó realmente y puso a Jermell Charlo contra las cuerdas en varias ocasiones. A Charlo se le complican mucho los fajadores, se le complican mucho los peleadores que pegan duro, y en esta ocasión Jermell Charlo ganó la pelea por decisión unánime, una pelea pactada a 10 rounds, y para muchos el triunfo de Charlo fue una decisión localista, porque esta pelea se peleó en Las Vegas, y antes de esa pelea sonaban los rumores de que el peleador de Armenia se había vendido, pero nada se pudo comprobar. Pero eso sí, este peleador de Armenia, según mi apreciación, ha sido el único peleadorazo realmente de primer nivel que le han puesto a Charlo. De ahí en más, puro bulto y peleador de medio pelo, sin menospreciar al argentino, quien, insisto, hizo un enorme trabajo en ese par de ocasiones que peleó con Charlo, llegándolo inclusive a boxearlo en un par de rounds. Sí, así es, el argentino dio un buen espectáculo, llegó a boxear a Charlo en varias ocasiones, pero insisto, sin ser nada fuera de lo común, sin estar en la élite, como lo está el Canelo, quien sin duda, si se pone más rápido, lo noquea. No veo cómo Charlo le pueda ganar a Canelo, nunca debió de aceptar esta pelea, pero me imagino que lo hizo por dinero, ya que todos quieren pelear con el Canelo por las cifras millonarias que le sacan. En resumen, por más esfuerzo que haga Charlo, tiene más de un año sin pelear, no tiene la misma experiencia que el Canelo, y Canelo tiene un porcentaje noqueador más alto y ha noqueado a gente más fuerte físicamente que Charlo. Me imagino que Charlo se va a ir al choque y será como estrellarse contra una pared. Pero yo quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Espero
esperemos ver, eso sí, un buen tiro, que es lo único que pedimos. Pedimos adrenalina, un buen tiro. Espero que este video haya sido del agrado del respetable público. Yo quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Nos vemos en el en vivo este sábado en la narración, con la ayuda de Dios. Richie, mi hermano, muchas gracias por compartirme tu espacio y ser mi socio en Richie Blog, el mejor canal de boxeo en todo YouTube. Y te hago una atenta invitación a que visites nuestra tienda y a ver qué te llevas, porque tenemos muchos productos de la más alta calidad. Playeras, sudaderas, chanclas, tenemos de todo. Visita nuestra tienda y no aceptes imitaciones. Nuestra línea del respetable es exclusiva de Richie Blog. Recuerda que si eres miembro del canal tienes derecho a descuentos especiales en toda nuestra mercancía. Les dejo el enlace de nuestra tienda en la descripción del video y en el primer comentario fijo. Nos vemos en el en vivo este sábado 30 de septiembre para llevarles al respetable público la narración desde la comodidad de nuestra sala. Nos vemos este 30 de septiembre con la ayuda de Dios, porque sin Dios, sin su ayuda, no somos nada. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros, como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal. Le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más y nos vemos en la siguiente emisión con la ayuda del Creador.